Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la determinación de la razón CP entre CV, método de Clement y de Sormes. Vamos a tratar brevemente lo que son los objetivos de esta práctica, entre los cuales están calcular los valores de CP entre CV para el aire y determinar el cociente de capacidades caloríficas CP entre CV para el aire. Tenemos un marco teórico en el cual vamos a ver que las capacidades caloríficas a presión y volumen constante se determinan al expandir un gas de forma adiabática y luego dejar de calentar el aire a temperatura ambiente. Esto se relaciona directamente con la expansión adiabática y la isotérmica, midiendo la presión manométrica del gas por la diferencia de alturas en la columna del manómetro, y también con el proceso adiabático, pues es el proceso físico en el que las magnitudes de presión y volumen se modifican sin transferencia de energía calorífica hacia o desde el entorno. El experimento del método de Clement y de Sormes utiliza una serie de materiales bastante sencillos. Uno de estos es una botella de vidrio que tenga un volumen bastante grande y un manómetro que a su vez tenga la capacidad de ayudar a medir las presiones. En la etapa de iniciación de la experiencia se observa entonces el equipo armado, ya las mangueras unidas a lo que es el manómetro y la botella propiamente. Vamos a ver entonces lo que es la altura en equilibrio o la altura inicial, que es de 62 centímetros. Iniciando entonces lo que es la experiencia, vemos que se debía bombear aire a través de las mangueras hacia la botella. Vemos entonces el recorrido del aire que llega a través de la manguera hacia la botella y de aquí se desplaza a través de otra manguera hasta llegar al manómetro. Debido a la presión que se ejerce, esta hace que el volumen del líquido ascienda, aumentando la altura. La altura alcanzada en la parte superior fue de 88 centímetros. Luego de esto se debía liberar presión y tapar enseguida para disminuir la altura. El proceso continuo en el manómetro, vemos cómo va aumentando la altura debido al bombeo de aire. Posterior entonces a la liberación de presión y vemos cómo desciende. Para entonces experimentarse lo que es una expansión, que es la que vamos a ver de forma muy lenta y es la que vemos a continuación. Una vez obtienen los resultados, podemos observar entonces que la altura en equilibrio va a ser de 62 centímetros, mientras que al bajar, esta será de 68. Las alturas se van a caracterizar por diversas letras. La altura inicial será la HA y se tomaron para cada una de ellas 3 mediciones. Posterior a esto, se procedió a obtener lo que sería un promedio. Para la HA, es decir, la altura inicial, el promedio final será de 62.3 centímetros. Para la HI, es decir, al subir, será de 87.7 centímetros, mientras que para la HB, al bajar, sería de 68.2 centímetros y finalmente la HF, es decir, en equilibrio, será de 65.7 centímetros. Las alturas entonces, la HA representa la altura inicial. Esta a su vez se calcula restando la HI menos la HA, es decir, la altura inicial. La HI representa lo que vendría siendo la altura al subir. Esta se calcula entonces para posteriormente restarla de lo que vendría siendo la HA y así sucesivamente será con cada una. Sin embargo, al obtener estas alturas, nos van a ayudar a su vez a obtener las presiones posteriores. La HA, por ejemplo, que es la altura inicial, nos va a ayudar a obtener la presión 1. La HF, que es la altura en equilibrio, nos va a ayudar a obtener la P2, presión 2, que vendría siendo la presión adiabática. Y posterior a esto, la HB,
que vendría siendo la altitud al bajar, nos ayuda a calcular la P3, la presión isotérmica. El resultado de la HA nos da entonces un valor de 25.44 centímetros. Para la HF será de 3.4 centímetros, mientras que para la HB será de 5.9 centímetros. Una vez se obtienen lo que vendría siendo los diversos tipos de alturas, es decir, la HA, HF y HB, se procede entonces a determinar el valor del factor. El factor vendría siendo la división que existe entre la densidad del líquido por la densidad del mercurio. Esto nos da un resultado de 0.0652 para el factor que se va a utilizar en la determinación de las presiones. Para la presión 1 se va a obtener sumando lo que vendría siendo la presión atmosférica más la presión más el factor, es decir, HA. Entonces, la presión 1 nos da como resultado un valor de 77.26 atmósferas. La presión adiabática se obtiene entonces sumando lo que sería la presión atmosférica más el factor HF y nos da un resultado de 75.82 atmósferas. La presión isotérmica, es decir, la presión T, se obtiene sumando la presión atmosférica más el factor que vendría siendo HB y nos da un resultado final de 75.98 atmósferas. Entonces, al calcularlos, y en resumen, la presión 1 sería de 77.26 atmósferas, la presión 2, es decir, la diabática, sería de 75.82 atmósferas, y la presión 3, que sería la isotérmica, sería de 75.98 atmósferas. Para la determinación de la capacidad calorífica, también conocida como gamma, el valor de gamma se obtiene dividiendo lo que sería el logaritmo de la presión 1 entre la presión 2 entre el logaritmo de la presión 1 sobre la presión 3. El valor de gamma teórico debería ser de 1 y el valor de gamma obtenido en la experiencia fue de 1.10. Posterior a esto, la determinación del porcentaje de error de la capacidad calorífica nos ayuda entonces a conocer cuán cerca estuvimos de obtener el valor real. El porcentaje de error se va a calcular restando el valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico por 100. El resultado de esto nos da que tuvimos un porcentaje de error aproximado a 10%. CV entonces vendría siendo la capacidad del volumen constante, mientras que CP sería la capacidad de la presión constante. Ambas se relacionan para obtener una y otra. En el caso de la CV, es decir, la capacidad del volumen constante, se obtiene al hacer una relación que nos dice que gamma sería la capacidad de la presión a presión constante entre lo que sería la capacidad al volumen constante. El resultado de CV, es decir, la capacidad a volumen constante, es de 83.14 Joule por mol Kelvin, mientras que para obtener CP se va a hacer la relación de que CV, es decir, la capacidad de volumen constante, se va a sumar a R, que es la constante que ya existe. Esto nos da un resultado para CP de 91.4 Joule mol por Kelvin. Ahora bien, se determinó el valor de gamma a partir de un proceso adiabático, en donde al bombear a través de la manguera de hule se produce una compresión adiabática, es decir, sin intercambio de calor en el entorno. Al entrar el aire al envase se produce un incremento en la presión y una disminución del volumen del aire contenido dentro del frasco. Posterior a esto se produce que las moléculas dentro del envase aumentan su volumen o energía cinética e intentan escapar del envase, debido a su movimiento aleatorio constante por el aumento de la presión. Entonces, pasan a la manguera de hule y producen un trabajo en el movimiento del aceite dentro del tubo, aumentando así la altura inicial. Luego, al dejar escapar un poco de aire, es decir, liberar la presión, se va a disminuir lo que sería la altura del aceite, pues la presión al disminuir, por ende, se puede observar que se experimenta una expansión adiabática debido al movimiento de las moléculas
dentro del envase. A pesar de haberse liberado la presión, intentan escapar del recipiente a través de lo que sería la manguera, aumentando la altura del aceite dentro del tubo. Y todo esto bajo un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. La determinación del índice adiabático gamma se realizó midiendo las diversas temperaturas que alcanzaron en la compresión adiabática y en la expansión adiabática. Se utilizó su promedio en una ecuación para determinar la presión 1, es decir, la presión adiabática, y la presión 2, que sería la presión isotérmica. Luego de esto se obtienen estas presiones y se aplicó el logaritmo para obtener el índice adiabático y con este determinar lo que sería el calor específico a volumen constante, es decir, CV, y presión constante, es decir, CP. Determinando de esta forma experimental que el porcentaje de error fue cercano al que ya se tenía de gamma, es decir, de 1 se obtuvo 1.10, siendo el porcentaje de error de únicamente 10%, cercano al valor teórico, para lo que sería gamma para el aire a temperatura ambiente. Esto ha sido todo por hoy en la determinación del método de Clemente Solmes. Muchas gracias por su atención.